días, qué gusto saludarle. Bienvenido a este espacio que ya de manera habitual lleva a usted del comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. La nación ayer registraba el tercer pico más alto de la COVID-19, la tercera cifra más alta de confirmados en una jornada, 316 la pasada semana, 227 en una ocasión, el segundo pico, y ayer 224 pacientes diagnosticados con la enfermedad. Compleja la situación epidemiológica. Las provincias con mayor transmisión del virus: La Habana, la capital de todos los cubanos; Matanzas, Villa Clara, Santiago de Cuba y Guantánamo. Las Tunas en alerta también por el nuevo coronavirus. Ya todo se encuentra listo para ofrecer detalles sobre la situación epidemiológica en el país, a cargo, como ya es costumbre, del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Me acompañará en el primer momento de informaciones la intérprete de lengua de señas, Yasmina Rami. Bienvenida, y le doy la bienvenida ya habitualmente, doctor, en los estudios centrales de la televisión, al doctor Francisco Durán García, experto de estas conferencias de prensa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. No tanto. Muy buenos días a ti, Gisela, al equipo que nos acompaña, la intérprete de lengua de señas, la radio que nos multiplica. Y como siempre digo, lo más importante, además de ustedes que lo garantizan, ¿no?, pues son todas las personas que escuchan la información diariamente. Para toda la población, un experto en estos temas, doctor, innegablemente. Bienvenido nuevamente. Y que además ayer, con satisfacción, me expresaron personalmente y a veces en mensajes que agradecían que se hubiera reiterado las conferencias diariamente. Yo no mucho, pero bueno, la población sí. Bien, hoy lamentablemente comenzamos dando la información, informando el fallecimiento de una señora en el día de ayer. Nuestras condolencias a la familia, a las amistades, de sus personas allegadas. 72 años de edad, del municipio de Santiago de Cuba, provincia de Santiago. Señora que tenía además antecedentes de hipertensión arterial, una cardiopatía isquémica, una insuficiencia venosa periférica y un tanto de obesidad, que es un factor de riesgo para una evolución desfavorable de la enfermedad. Comenzó con sus primeros síntomas el 22 de diciembre del año pasado, ingresó el 25, ya el 26 se trasladó a la sala de terapia intensiva y de esta forma tuvo una estadía de 11 días en el hospital y de ellos 10 en la sala de terapia intensiva. Desde el inicio ingresó con síntomas de la enfermedad: falta de aire, tos, fiebre, decaimiento. Fue valorada e ingresada. Se apreció desde un inicio lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares en el rayo X de tórax que se realizó. El día 30, lamentablemente, comenzó con un empeoramiento del cuadro clínico. Fue necesario intubarla, ventilarla. Fue empeorando y ya el 5 de enero, en horas de la madrugada, después de llevar varios días, el primero, el 2, el 3, con un empeoramiento clínico, a pesar del esfuerzo de nuestros especialistas de aplicarle todo lo que tenemos desde el punto de vista del arsenal medicamentoso y de recursos para su recuperación. Sin embargo, lamentablemente, en horas de la madrugada del día 5 hace una parada cardíaca en asistolia. Se trató de reanimar, pero realmente no fue efectiva la misma y por lo tanto falleció. Reiteramos para todos los que trabajamos para que esto no ocurra, que somos no solo el personal de salud, sino el personal de salud y muchos científicos, muchas personas, pues lamentamos mucho y damos las condolencias a sus familiares. De esta forma, en Cuba amanece en el día de hoy 3.479 pacientes ingresados en hospitales, en salas de aislamiento. De ellos sospechosos 946, en vigilancia 787 y nuevamente una cifra elevada de pacientes activos, de pacientes confirmados que están ingresados,
Estamos hablando de 1.746 pacientes. Ayer se procesaron 10.136 muestras para el diagnóstico de la COVID-19, cifra que vamos a ir incrementando, como ya explicamos ayer. Ayer fueron alrededor de 8.000 y tanto, ya hoy 10.000, y debemos seguir incrementando en la medida que desarrollemos un grupo de estudios en poblaciones de riesgo muy bien estratificadas que nos permitan identificar casos asintomáticos. Y como resultado del análisis de estas 10.136 muestras, pues se diagnosticaron 201 pacientes, 201 personas con la COVID-19. De esta forma, Cuba acumula 1.542.178 PCR muestras analizadas y 13.165 personas diagnosticadas con la enfermedad. Fíjense que mantenemos el mismo % de positividad de las muestras, un 0,85%. De los 201 casos que se diagnosticaron ayer, 123 fueron contactos de casos confirmados, el 61,9%. El 62% de todas las personas que se diagnosticaron con COVID ayer, pues tenían como antecedente el ser contacto de un caso confirmado. Y ya en el acumulado de toda la pandemia, el 74,7% de todas las personas que se han diagnosticado en Cuba con COVID han tenido como elemento importante el antecedente de ser contacto de un caso confirmado. Por eso es un grupo de riesgo que se prioriza desde el punto de vista de su estudio. 65% que han ido incrementándose, 32,3%, eso llegamos a tenerlo en cero o en cifras muy bajas, tienen como fuente de infección el extranjero, el exterior de nuestro país. Y ya se acumulan 3.259 personas, el 24,7%, que tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país. 13 de los pacientes diagnosticados ayer no se había podido precisar hasta anoche la fuente de infección, aunque se trabaja para completarlo con los estudios epidemiológicos que se realizan para poder hacer correctamente todas las acciones de control de foco. De las 201 personas, 136 fueron casos autóctonos, propios de transmisión en nuestro país. En 53 de ellos, de los 136, el 38,9% está relacionado con casos importados personas que han arribado a Cuba ya con la enfermedad y se ha producido la transmisión. ¿Por qué se ha producido la transmisión? Porque no hemos cumplido con el protocolo que está establecido. Tan sencillo como eso. No podemos decir que el hecho que el mundo cada vez tenga más casos, que el control se ha hecho muy difícil y que lleguen a Cuba y que lleguen infectados, pues sea la causa del incremento. No, la causa del incremento es que lo que está establecido es que no se cumple y se produce la transmisión. 70 de los 136 autóctonos son contactos de casos importados, de casos confirmados, sigue siendo el grupo más importante, y en 13 no se tiene la fuente definida. El 50,7% de todos los diagnosticados ayer fueron del sexo femenino o son del sexo femenino, sin embargo en el acumulado es el 47,7%. Ayer el 49,3% fueron del sexo masculino y en el acumulado sí hay un predominio de los casos confirmados en Cuba del sexo masculino, el 52,3%. Importante, 121 de los 201, el 60,2%, totalmente asintomáticos en el momento del diagnóstico. En el acumulado, eso es el 60,2%. Sin embargo,
en el acumulado de todos los diagnosticados en Cuba, el 66,2%, pues son contactos, son asintomáticos totalmente en el momento del diagnóstico. Por grupos de edad, nuevamente una cifra elevada de casos diagnosticados menores de 20 años, estamos hablando de 18, el 9% de todos los diagnosticados ayer, y ya se acumulan en nuestro país 1.393 niños, jóvenes, adolescentes de 18 y menos años de edad que han sido diagnosticados con la enfermedad. En estos momentos, la cifra más elevada de casos activos, estamos hablando de pacientes de 18 y menos años de edad que se encuentran ingresados, confirmados, 137, que es una cifra importante de casos activos en este grupo de edad. Ya el 90,1% de los 1.393 diagnosticados se encuentran en estos momentos de alta, teniendo en cuenta la evolución más bien favorable de la enfermedad en este grupo de edad. No exenta de riesgo, pero favorable. Ayer, 76 pacientes de los diagnosticados están en el grupo de 20 a 39 años de edad, 83 de 40 a 59 y 60 y 60 y más, 24 personas se diagnosticaron ayer. Grupo de mucho riesgo por la edad y muchas veces por las comorbilidades que lo acompañan. Por provincia, los 201 casos diagnosticados pertenecen a la provincia de La Habana, la del mayor número en el día de ayer, 75 casos. Matanzas con 30, Villa Clara con 23, Camagüey con 11, Artemisa con 10, Ciego de Ávila, Holguín y Santiago de Cuba, 8 casos cada uno, Granma 7, Mayabeque 6, el municipio especial Isla de la Juventud con 5 casos confirmados ayer, la provincia de Pinar del Río con 4, la provincia de Guantánamo con 3, la provincia de Cienfuegos con 2 y la provincia de Santi Espíritu se confirmó un caso de COVID-19 en el día de ayer. De estos 201 casos que se diagnosticaron ayer, 136 son autóctonos, o sea, producto de transmisión en nuestro territorio, y ya vimos cuáles son las causas de esta transmisión. Ya lo analizamos y vemos el comportamiento epidemiológico como ha ido cambiando en dependencia de los riesgos que se han ido incorporando. Una jornada donde tenemos más casos de autóctonos sí, que de importados. A diferencia de lo que nos ha pasado en los últimos días. En los últimos días. Tuvimos ayer más autóctonos, o sea, más casos propios de transmisión en el territorio que los casos que arribaron con el diagnóstico de la enfermedad. Aunque de estos autóctonos, un elevado por ciento, como también lo analizamos, pues tienen que ver con contactos y violaciones en las relaciones con los casos importados, que es lo que se introduce en la complejidad en estos momentos. De los 216 casos diagnosticados, bueno, dijimos 136 autóctonos, 65 importados y 186 cubanos y 15 extranjeros, que este es otro elemento que se ha ido agregando a la caracterización epidemiológica de la pandemia en nuestro país, que es el número de extranjeros que se confirman diariamente. Los casos importados, estamos hablando de los 65 importados, por procedencia de los países de donde proceden, el mayor número de Estados Unidos de Norteamérica, 27, de México 13, de Inglaterra 8, de Haití 4, de España 3, de Canadá, Chile y Colombia 2 de cada uno,
y de Jamaica, República Dominicana, Suiza y Uruguay, 1 de cada uno. Como ustedes ven, una variedad de países importantes, lo mismo de la región de las Américas, que Europa, que además son países que, como vamos a ver en la parte de la situación internacional, pues es una cifra elevada en este caso. De los casos autóctonos, vamos a referirnos a los casos que tienen que ver con la transmisión en nuestro país, que además tiene que ver con la tasa de incidencia que presenta Cuba y la que presenta cada uno de los territorios. Estamos hablando de los 136 diagnosticados ayer, de la provincia Pinar del Río y su municipio cabecera, hay un caso confirmado en el día de ayer. De Artemisa, la provincia de Artemisa, 9 casos, 3 del municipio de Alquizar, 3 del municipio de Bauta, 2 del municipio de San Antonio y 1 de Huila. En La Habana se diagnostica un número elevado de casos autóctonos, 53 casos. 9 del municipio 10 de octubre, 7 de Boyeros, 6 de San Miguel del Padrón, 6 de Marianao, de Plaza 5, de Cerro 4, de Playa 3, de Arroyo Naranjo 3, de Habana del Este 3, de La Lisa 2, de Cotorro 2, de Centro Habana 1, de Guanabacoa 1, de Regla 1. De la provincia de Mayabeque se confirman ayer 4 personas con la COVID-19, 2 del municipio Jaruco, 1 de Bejucal y 1 del municipio de Güines. En el caso de la provincia de Matanzas, otra provincia que ha tenido en los últimos días un número elevado de casos autóctonos, pues 19 personas se confirmaron. 15 del municipio cabecera, 1 de Pedro Betancur, 1 de la Ciénaga de Zapata, 1 de Colón y 1 de Jagüey Grande. En el caso de la provincia de Cienfuegos se diagnostica un caso del municipio de Aguada de Pasajeros. En Villa Clara se diagnostican 17 casos, 13 del municipio Santa Clara, 2 de Encrucijada, 1 de Caibarién, 1 de Sagua y 1 de Sagua. En el caso de la provincia de Santi Espíritu, el paciente que se diagnostica es del municipio Jatibonico. En la provincia de Ciego Ávila, los 5 casos confirmados, 2 del municipio Ciego, 2 de Majagua y 1 de Morón. Y en la provincia de Camagüey se diagnostican 6 casos con COVID-19, 3 del municipio Camagüey, 2 de Najasa, 1 de Sibanicú. La provincia de Holguín con 4 pacientes diagnosticados ayer, 1 de Moa, 1 de Holguín, 1 de Calixto García y 1 de Bani. En la provincia de Granma se diagnostican 3 personas con COVID, 1 de Campechuela, 1 del municipio Guisa y 1 del municipio Bartolomé Mazó. Santiago de Cuba, la provincia que confirma 8 casos ayer, todos del municipio cabecera. La provincia de Guantánamo confirma un caso del municipio de Niceto Pérez y el municipio especial Isla de la Juventud confirma 4 pacientes con COVID-19 de transmisión autóctona en su territorio. Ahí la provincia de La Habana, que tenemos su mapa ahí con los municipios de mayor afectación y nos van a ayudar a su presentación, pues tenía 3 eventos activos. De esos 3 eventos activos, en estos momentos tenemos 1 solo. Y por municipio, los municipios de mayor afectación, que como es natural, se corresponde con los círculos rojos más grandes, pues Habana del Este, 67 casos en los últimos 15 días,
El municipio Plaza de la Revolución 64, 10 de octubre 48, Boyeros 44, Centro Habana 42, Playa 42, La Lisa 36, San Miguel del Padrón 35, Cerro 24, Habana Vieja 20, Arroyo Naranjo 18 personas, Guanabacoa 18 igual, Cotorro 16, Marianao 14 y el municipio de Regla con 6 casos confirmados en los últimos 15 días. Pudiéramos decir, bueno, son los territorios de la provincia de La Habana donde hay mayor riesgo de transmisión. No, es donde hemos tenido más transmisión, pero en La Habana delimitar un municipio es prácticamente imposible. Realmente la transmisión en La Habana, los municipios es una calle, por lo tanto el riesgo de transmisión en la provincia de La Habana, como en muchos territorios, para no pensar que La Habana tiene la complejidad de su organización geográfica y del movimiento, pero en muchos territorios el riesgo es elevado, por lo tanto el cumplimiento de las medidas es todavía mucho más importante. Y reitero, esta provincia que tuvo hasta hace 2 días 3 eventos de transmisión de la COVID-19, en estos momentos queda un evento solamente. Hay un gráfico de barras donde siempre se trata de ilustrar el papel de los casos importados, 2 colores, los autóctonos y los importados. Muchas gracias, Alejandro. Los casos, ahí tienen ustedes en el color azul, los casos autóctonos en el color amarillo, los casos importados, que realmente, como ustedes pueden ver, ha habido un incremento de los casos importados durante todos estos días. Eso es por día, aunque en algunos casos el número de personas diagnosticadas de transmisión autóctona pues es elevado también, incluyendo el día de ayer, como se ve reflejado ahí. Claro, muchos de estos autóctonos relacionados con los importados. Con este comportamiento de la enfermedad hasta el día de ayer, pues las tasas de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes, pues en Cuba la tasa de incidencia es de 12,84. Se mantiene con la mayor tasa de incidencia la provincia de Mayabeque, con 23,92, La Habana en segundo lugar, 23,42, Matanzas 21,25, Guantánamo 19,6, Villa Clara 16,72, Artemisa 15,73 y Santiago de Cuba 13,68. Son los que aparecen con el color más oscuro ahí. Entonces, con el color un poco que mandarina ahí, pues Camagüey con 7,85 y Las Tunas con 7,29. Son las provincias, reitero, que en ese orden tienen una mayor tasa de incidencia de casos confirmados. Y como dije inicialmente, pues Cuba con una tasa de 12,84 por 100.000 habitantes. Resumiendo, de los 13.165 pacientes diagnosticados con la enfermedad en nuestro país, hoy ingresados con COVID positivo, activo 1.746. Estamos hablando del 13,3%. 1.726 de estos 1.746 con una evolución clínica estable. Lamentamos en el día de hoy y el fallecido que tuvimos, igual que todos los que hemos tenido, y ya suman un total de 148 personas que han fallecido en nuestro país con la enfermedad. Eso da una letalidad
en Cuba de 1,13%, que comparada con la del mundo, que es de 2,15%, y con la de la región de las Américas, que es de 2,35%, pues es una letalidad inferior, aunque trabajamos para que realmente no fallezca ningún caso. Siempre mencionamos las 2 personas que se evacuaron, ya suman un total de 21 casos de los confirmados que han retornado a sus países. Ayer se dio una cifra elevada de altas que casi no, que supera el número de casos confirmados en el día de ayer. Ayer se dieron 212 altas, que hace que tengamos pues un balance un tanto positivo en comparación. Altas, casos ingresados, casos confirmados. Eso hace que vaya disminuyendo. Casi se acercó a la cifra, casi 224 confirmados ayer. Casi. Sí, y correcto. 212. Y 212, casi se acercó. Pero de todas formas el balance hace que mantengamos un número de activos muy altos en estos momentos. Ya 11.248 de las personas que han tenido COVID en Cuba, estamos hablando del 85,4%, pues están recuperados, se han incorporado a su actividad. Y como también nos ha pasado en los últimos días, un número elevado de pacientes ingresados en terapias intensivas de los casos confirmados. De ellos, 7 críticos y 13 pacientes en estado grave, que se encuentran en diferentes hospitales de nuestro país. Y un dato que nos daban, hemos tenido un total de 455 pacientes confirmados ingresados en salas de terapias intensivas. De ellos 132 en estado crítico y 323 en estado grave. Hay pacientes que del estado de gravedad, del estado de crítico pasan a grave con una evolución favorable, del estado de grave pasan a de cuidado con una evolución favorable también, y del estado de cuidado pues ya salen para una sala normal o para el alta, independientemente de que se incorporan algunos. Tenemos que decir también que hay pacientes que se negativiza su PCR y por lo tanto sale de las estadísticas porque ya ese caso no es activo. Activo es cuando una persona tiene un PCR positivo a la COVID-19, como son los activos de cualquier enfermedad. Tú tienes que estar positiva a esa enfermedad para que se considere activo, por lo tanto dejan de estar ahí. Siempre ponemos al final el gráfico de las barras verdes, como yo os digo, que realmente nos traduce cómo vamos. Ahí ven ustedes el mes de enero, que ya acumulamos 1.109 casos confirmados en este mes y 2 fallecidos, que da una letalidad de un 0,18%, que es a tener en cuenta, aunque hay que decir que es la letalidad más baja que hemos tenido durante toda la pandemia en nuestro país. Y para tener este comportamiento en los 5 primeros días del año, pues es una cifra elevada de casos confirmados. Si esto se mantiene en esta forma y realmente debemos terminar tal vez enero con una cifra superior a la de diciembre, que ya fue la superior de toda la pandemia. Ahora, ¿por qué decimos esto? Dirán, oye, ¿qué clase de pesimismo? No es que seamos pesimistas, es que tuvimos una afluencia importante, creo que ayer lo comentamos, una afluencia importante de personas en los últimos días del año. Ya a partir del 1 de enero es verdad que esto empezó a bajar. Incluso nosotros llegamos a tener día aquí
de más de 4.000 viajeros diarios, de más de 5.000 viajeros diarios, y el comportamiento que hemos tenido en estos primeros días del mes de enero de este año, sin que estén cerrados los vuelos, porque las personas me preguntan, bueno, es que cerraron. No, aquí no se ha cerrado, sino que realmente se ha disminuido el número de vuelos de un número determinado de países, que también lo hemos dicho ya en varias ocasiones, pero estamos teniendo el número de extranjeros o de personas que arriban del exterior en 1.100, 1.200, 1.400. Realmente es una cifra que va bajando. Ahora, ese número importante que tuvimos a fin de año, las fiestas de fin de año, que creo que es un poco lo que ha pasado en Cuba y en el mundo, pues debemos de tener un número de casos, una cifra que ojalá fuera menor, pero nosotros nos vamos preparando y el sistema de salud se ha preparado para que sea una cifra similar a la que hemos tenido en estos primeros días, aunque estamos seguros de que se van a ir bajando. Con las acciones que se están haciendo desde el punto de vista de las regulaciones y con las otras acciones que también se vienen haciendo, y que ayer en la primera intervención, el primer intercambio de nuestro presidente, nuestro segundo secretario del partido y demás autoridades con los científicos, pues realmente se vieron un grupo de acciones y de intervenciones que se están haciendo, no es que se van a hacer, se están haciendo para que realmente, me disculpan, el efecto sea menor. Esta es la situación de Cuba, Gisela y el resto de los compañeros, que como ustedes ven, compleja desde el punto de vista epidemiológico, pero con una visión de que vamos a lograr un control de la misma, igual que lo hicimos en una buena parte del año 2020. El mundo con cifras alarmantes, doctor. El mundo con cifras muy alarmantes. Países que cierran, Alemania yo veía esta mañana cómo ha ido cerrando, ya hasta el día de ayer, hasta las 12 de la noche, como siempre decimos, se mantienen los 189 países que se ha estado informando, notificando casos de COVID. Ayer se diagnosticó casi 1 millón de personas. Fíjense, estamos hablando de que ayer se confirmaron 962.945 personas con COVID en un solo día. Eso hace que la cifra ya ascienda, como se puede ver ahí en el gráfico, a 86.817.754. Y ayer fallecieron lamentablemente 17.471 personas con o por la COVID-19, y ya la cifra de fallecidos, como también se ve ahí, pues asciende a 1.874.344 personas que han perdido su vida desde que comenzó la pandemia a principios del año 2020 como consecuencia de la enfermedad. En el mundo, en la región de las Américas, ayer de los casi 1 millón que se contagiaron en el mundo, pues más del 50%, 563.502 se confirmaron en la región de las Américas. Por lo tanto, sigue siendo el epicentro de la enfermedad. Y ya la cifra total de casos confirmados pues está en 38.117.543 personas que han sido contagiadas con la enfermedad, que es el 43,9%, el 44% de todos los diagnosticados en el mundo. Fallecieron 8.470 personas y ya la cifra total de fallecidos pues es de 897.312 fallecidos, con una letalidad, como habíamos dicho anteriormente, de 2,35%. El mundo, con los países, siguen siendo los de mayor afectación: Estados Unidos, la India, Brasil.
que encabezan los mayores reportes de casos confirmados en el mundo. Y en nuestra región, pues como también ha ocurrido en las últimas semanas, casi en los últimos meses, para no decir que durante toda la pandemia, una cifra muy elevada en Estados Unidos de casos confirmados y de casos fallecidos que no logra disminuir a pesar del tiempo. Brasil igualmente, esta mañana se veían algunas imágenes del comportamiento irresponsable en Brasil. Brasil ahora, en mes de febrero, como siempre ha sido, debe tener sus carnavales. Nosotros nos imaginamos que tengan un cierto control, porque realmente sería un gran problema. Colombia, Argentina, México, Perú y Chile le siguen en ese orden como los países con una mayor número de casos confirmados y en algunos casos con unas letalidades muy elevadas, como es México, que a pesar de una reducción que hemos visto en las últimas semanas, sin embargo es una letalidad de un 8,78%, que ustedes se darán cuenta cuando comparamos con el mundo, con la región de las Américas y la de Cuba, pues es una letalidad muy elevada para un país. La COVID-19 sigue haciendo estragos en el continente, en el mundo, no deja de hacerlo también en nuestra nación. Por eso el combate y el plan de enfrentamiento a la COVID-19. Doctor, le propongo una pausa. Sé que trae otros temas de interés para la población. Una sola acotar ahí. ¿Cómo no? Sigue haciendo estragos desde el punto de vista sanitario y sigue haciendo estragos económicos, porque el mundo realmente le es difícil, es un abre y cierra, que cuando tú vienes a ver, no es que abre y cierra la frontera, es que cierra las actividades, y entonces todo esto indiscutiblemente desde el punto de vista económico, de estabilidad de los países, pues bueno, pues tiene una repercusión. Gracias. No, gracias a usted siempre. La conferencia de prensa del doctor Francisco Durán García hoy trató también sobre la responsabilidad de cada cubano. Cuba registró en el día de ayer 201 nuevos casos positivos a la COVID-19. Lamentablemente, un cubano fallecido a consecuencia de la enfermedad, a pesar de todo el esfuerzo del personal de la salud. La Habana con 75 casos en el día de ayer en números rojos, Matanzas con 30, Villa Clara con 23 y en el resto del país también notamos una diseminación. Usted tiene en pantalla la residencia por provincia de los 201 casos confirmados en la jornada de ayer. Ya decíamos los tres primeros lugares. Sigue Camagüey con 11 casos positivos a la COVID-19, Artemisa con 10, Ciego de Ávila con 8, Holguín con 8, Santiago de Cuba con 8, Granma 7, Mayabeque 6, Isla de la Juventud, que tuvo una trayectoria, digamos que muy favorable en las últimas semanas, ya está marcando la estadística con 5 nuevos casos positivos a la enfermedad. Pinar del Río 4, Guantánamo 3, Cienfuegos 2 y Santi Spíritus 2. Vemos la estadística, este ha sido el parte en conferencia de prensa. Santi Spíritus 1, me dicen, reitero, porque también el cuadro no nos permite ver con exactitud. De los 201 casos positivos totales, 136 autóctonos, 65 importados. Es una jornada donde se supera la cifra de casos autóctonos, supera la de importados. Pero de estos temas continuaremos hablando en el segundo momento de esta conferencia de prensa. Temáticas disímiles nos llegan a través de las redes sociales, también dudas de la población que estaremos allanando con la presencia del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Usted acompáñenos en los próximos minutos. Cuentas con un código de vida para la nueva normalidad. Inspírate en él y haz lo tuyo. Ponle tu estilo. Incrementa la limpieza y desinfección de los espacios en el hogar, centros de trabajo y estudios. Propicia la ventilación de tu casa, centros de trabajo, escuelas u otros espacios donde asistas.
Evita los lugares cerrados y con aglomeración de personas. Para mantenerte saludable, necesitas actuar con responsabilidad y solidaridad. Cuidarnos, amarnos, vivir, aportar con una nueva sonrisa. Con una nueva sonrisa por la incorporación de nuevos hábitos de vida en el enfrentamiento a la COVID-19, estaremos aclarando a partir de este momento un grupo de inquietudes de la población, también despejando dudas, temas que nos transmiten televidentes, usuarios en las redes sociales. Me acompañará en este segundo momento la intérprete de lengua de señas, Marileimis Repilado. Bienvenida. Y doctor, ahora sí pasamos a la ronda de preguntas, como ya se ha hecho habitual. La primera pregunta de un usuario en redes sociales: ¿por qué si llegamos a contar, doctor, con más de 11.000 PCR en una jornada, PCR en tiempo real, la prueba, el examen confirmatorio de la enfermedad, en una jornada, ayer solo La Nación realizó más de 8.000 PCR en tiempo real? No, ayer realizamos 10.000, más de 10.000. Más de 10.000. Eso es relacionado con antier. Debe ser. Perdóname, rectifico la cifra para demostrar que estamos incrementando. No todo lo que vamos a incrementar. Tuvimos en alguna jornada más de 8.000 por este usuario, quizás a ese día se refiere. Sí, sí, no, llegamos a tener 14.000, 15.000, después bajamos, antier fueron alrededor de 8.000 PCR, pero ya ayer tuvimos más de 10.000. Más de 10.000. Ahora, la razón fue, o es, que disminuyó. Hay que tener en cuenta la cifra de viajeros que disminuyeron. Llega un momento en que los laboratorios estaban muy sobrecargados, se incrementaron los laboratorios, se abrió el laboratorio número 18, que fue Camagüey, precisamente por esta situación, y es que a cada viajero pues se le hace un PCR en el momento que arriba. Y por lo tanto, cuando teníamos 4.000, 5.000 y un poco más de viajeros diarios, estábamos hablando que eran 4.000, 5.000. Pero es que a todos los viajeros que ¿cómo se llama?, que no eran turistas, que era el mayor por ciento, pues se le hacía entonces un PCR al quinto día. Y ahí tú vas por 2 PCR multiplicado por el número de viajeros. A todas las personas que recibieron a ese viajero o donde se quedaron esos viajeros, su residencia, los lugares donde se alojaron, pues a todas esas personas al quinto día de haber llegado el viajero, pues se le hacía un PCR. Tú te darás cuenta que cuando bajamos de 5.000 y más a 1.000 y tanto, pues esa cifra fue disminuyendo. Sí, porque pudiera asociarse a la presencia de algunas dificultades y no ha sido el caso. No es eso, no es el caso. Incluso en medio de todo esto, lejos de disminuir, lo que hicimos fue incrementar un laboratorio más. Siempre recuerdo que arrancamos con 3 laboratorios: Santiago de Cuba, Villa Clara y La Habana. 4, incluyendo el de La Habana y el del IPK. Y ya hoy vamos por 18 laboratorios. Y los recursos no faltan. Ahora, ¿qué hemos hecho? Ahora, con este comportamiento del número de casos, de viajeros y de las muestras que se toman, pues hemos incrementado o estamos incrementando, y ya se va viendo el impacto en los territorios, de los estudios a grupos de riesgo. Ya yo no estoy hablando de contacto de casos confirmados, yo no estoy hablando del seguimiento a los confirmados, no estoy hablando de sospechosos, estoy hablando, digamos, determinadas áreas, determinadas poblaciones donde el riesgo ha sido muy elevado. ¿Por qué? Por el número de casos que han tenido, por las características sociodemográficas de esos lugares, que te dicen que son lugares de mucho riesgo para la transmisión, y en esos lugares estamos haciendo intervenciones con estudios estratificados, con PCR, que es un estudio muy costoso, pero lo estamos haciendo. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué aquí si no tenemos casos y a lo mejor no tenemos ni sospechosos? Bueno, porque si estamos hablando que el 70% de los casos son asintomáticos, a saber, en este lugar
donde hubo una buena transmisión hará una semana, 10 días, o donde las características sociodemográficas y de movimiento de las personas y de comportamiento de las personas te hacen prever que hay mucho riesgo, pues ahí podemos tener un % de asintomáticos que en la medida que los encontremos, pues vamos a disminuir el número de transmisión que tengamos en la comunidad. La segunda pregunta, doctor, nos la realiza un televidente. En la mesa redonda dedicada a La Habana, donde compareció el gobernador de La Habana, se hizo referencia a las dificultades presentadas con el resultado de los PCR realizados a viajeros a su llegada al país. La pregunta, ¿qué medidas se toman en este sentido? Bueno, eso lo hemos explicado varias veces no, como en 2 otras ocasiones en estas últimas intercambios. Eso, los resultados están en 24 horas. Tú dirás, bueno, claro, se ha disminuido los laboratorios. Sí, en los laboratorios las muestras llegan y en 24 horas está el resultado. Puede que una muestra, fíjense, que es la otra cosa que es bueno compartirlo con la población. Puede que una muestra es un término que se utiliza desde el punto de vista del laboratorio, que dé inhibida. Y entonces antes de tú decir es negativa o es positiva, pues tú tienes que repetir esa muestra. Y hay ocasiones en que por determinados resultados tienes que tomar otra muestra para tener la certeza. Eso puede demorarlo un poquito más de 24 horas, pero no creo que más de 48. Ahora estamos, también lo hemos dicho, y ya próximo va a salir un sistema mediante el cual esos resultados, porque sale el resultado del laboratorio, hoy llega a todas las provincias el resultado, y lo importante es que ese resultado llegue a su área de salud y a su médico de familia, para que el médico vaya y le informe esto. Y que todo funcione. Y que todo funcione. Con mecanismo de reloj. Con mecanismo. No digo que esté perfecto, ha ido mejorando, y con lo que estamos haciendo desde el punto de vista de digitalizar todavía más esa información, la atención que se está teniendo y el chequeo que se está teniendo en cada uno de los territorios, debemos de tener resuelto esa dificultad que es muy engorrosa, porque la persona, si es disciplinada, pues se mantiene en cuarentena esperando sus resultados, y por lo tanto no tenemos razón para uno que esté negativo mantenerlo más tiempo del que está establecido. Acciones decisivas para el control de la enfermedad a nivel comunitario, para el diagnóstico de personas con la COVID-19 importados fundamentalmente, que siguen siendo un % importante de la fuente de transmisión de casos activos en el país. Doctor, le propongo una pausa, y es que conversábamos al inicio de que el oriente del país también complica su situación epidemiológica. Usted como santiaguero ha visto también los números, cómo se elevan en Guantánamo, en Santiago, pero nos vamos hasta Las Tunas, porque Las Tunas también complica su situación epidemiológica en las últimas jornadas. En este territorio se incrementaron los focos familiares de COVID-19 derivados de viajeros que han llegado al territorio procedentes de varios países. Ante la compleja situación epidemiológica en la provincia, debido al aumento de los casos positivos, se adoptan estrategias. Tenemos el reporte. Durante los últimos 15 días, la provincia de Las Tunas reporta 87 casos confirmados de COVID-19, 30 de ellos son autóctonos y 57 importados. Por ello, se incrementó a 5.6 la tasa de incidencia en el territorio por cada 100.000 habitantes. La principal causa del incremento de los casos en la provincia ha sido el no cumplimiento de las medidas que ha estado dictando el Ministerio de Salud Pública y acá en la provincia, sobre todo a los viajeros que han estado entrando a nuestra provincia. Así igual por los convivientes de estos viajeros en la vivienda a la hora de hacer su restricción de movimiento en la vivienda. Los municipios de Las Tunas, Puerto Padre y Jesús Menéndez son los territorios con mayor número de casos confirmados. En este momento, 49 pacientes reciben atención médica en hospitales de la provincia de Holguín. Estamos transmitiéndole las bases de datos de los posibles viajeros a todas las áreas de salud para que ya vayan visitando a los familiares y vayan teniendo ya la posible fecha de llegada de estos
viajeros a la provincia, y ahí por supuesto ir trabajando, ir evaluando cada familia si tiene condiciones o no para este aislamiento y la restricción de movimiento en su vivienda, y si no, lo vamos a aislar en centros que van a estar preparados para este tipo de viajeros que no tenga las condiciones para hacer un buen aislamiento en su casa. Hoy la provincia posee 3 centros de aislamiento para la vigilancia de sospechosos, viajeros que los requieran y contactos de casos confirmados. Además, se crearon las condiciones para el tratamiento a 9 pacientes positivos asintomáticos atendidos por equipos multidisciplinarios que garantizan su seguimiento según protocolos del Ministerio de Salud Pública. Desde Las Tunas, Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias a nuestro colega por este reporte, aunque Las Tunas hoy no reportó ningún caso positivo con la COVID-19, sí se extreman todas las medidas de bioseguridad en el territorio. Las gracias a Gianni López Brito. Y un tema que muchos televidentes no solicitan tiene que ver con la incidencia del nuevo coronavirus en los pacientes diabéticos. Y es una de las preguntas, doctor, que más nos solicitan a través de las redes sociales, que de alguna manera reflejemos el impacto, las consecuencias de ser diabético con el tema y su relación con la COVID-19. La pregunta sería la siguiente: ¿ser diabético tiene más posibilidades de contraer la COVID-19? Mira, Gisela, Gisela y la población, ¿no? Yo estos temas los trato con cierta cautela, ¿no? Ya una vez me dijeron, Durán, no siga diciendo de los fallecidos las comorbilidades que tienen, porque las personas mayores, las personas con ellas, bueno, se van asustando. Y con los diabéticos me pasa lo que en una ocasión me pasó con los seropositivos al VIH, que como ambos, los dos, son 2 enfermedades que hacen a la persona más propensa a adquirir una enfermedad infecciosa. ¿Por qué? Porque las defensas tal vez sean inferiores. Sin embargo, las 2 enfermedades, y ya refiriéndome a la diabetes, no es que haga a la persona más vulnerable a adquirir la enfermedad. No es que se contagie con mayor facilidad, sino que lo que complica al diabético es la evolución que tienen después que adquieren la enfermedad. La doctora Marci Calderón, que es la jefa del departamento nuestro de enfermedades no transmisibles, nos ayudaba, además de algunos artículos que revisamos, con algunos datos que creo que es importante que la población lo conozca. Digamos, en el mundo hay 280 millones de personas que tienen la enfermedad. De ellos, el mayor por ciento, a diferencia de otras enfermedades, en los países desarrollados. Y tiene mucho que ver con la cultura alimentaria, con un grupo de aspectos. En Cuba se plantea que hay veces que uno no se lo imagina, existe alrededor de 1 millón de personas con diabetes mellitus. Una alta cifra. Una alta cifra. En las encuestas que se hacen de factores de riesgo, y la última se hizo en el 2010, la prevalencia de diabetes mellitus identificada era de un 10%. Con predominio en el área urbana en relación con la rural y en el sexo femenino en relación con los hombres. Y según datos más recientes del anuario estadístico del año 2019, el anuario estadístico del Ministerio de Salud Pública, la prevalencia de diabetes mellitus en Cuba es de 66,6 por 1.000 habitantes. El grupo más afectado es de 60 y más. Además, constituye la 8ª causa de muerte en el país. Recuérdense que yo lo he dicho ya varias veces en varios intercambios. En Cuba, las 10 primeras causas de muerte son por enfermedades no transmisibles. Y diabetes, excepto una, que es neumonía e influenza. Y diabetes ocupa el 8º lugar. Ahora, relacionado con la COVID, la evidencia que existe en la actualidad apunta a la diabetes como un factor de riesgo importante, igual que tener otras comorbilidades, igual que tener una enfermedad renal, una enfermedad cardíaca, una enfermedad pulmonar, a una evolución
tórpida de la enfermedad. Tanto en estudios que se han hecho en Cuba como internacionales se ha comprobado que la diabetes demostró o ha demostrado de forma consistente ser un factor de riesgo de mal pronóstico de la enfermedad. O sea, yo diabético la adquiero con la misma facilidad que un no diabético, pero mi pronóstico no es bueno, es siempre a la complicación. Por lo tanto, la probabilidad de desarrollar un cuadro severo, ingresar en una sala de terapia intensiva, es más del doble, es lo que se ha podido evidenciar en las personas con diabetes, y la mortalidad descrita, lamentablemente, es hasta 3 veces superior. Investigaciones internacionales describen que alrededor del 20% de los pacientes confirmados con COVID-19 padecen de diabetes mellitus. En Cuba, hasta el mes de noviembre, existía un comportamiento similar. En los últimos meses, pues este porcentaje puede, o en el último mes puede haber cambiado, pero no creo que mucho. Ahora, consejos, sí, porque está bien, compadre, ya esta es la situación, yo soy diabético. No, yo soy diabético y no lo puedo ver con ligereza. Yo debo de, si todos nos tenemos que cuidar, pues el diabético, teniendo en cuenta estos factores, pues indiscutiblemente tiene que... Ahora, nos decían los especialistas, además de la protección individual y el autocuidado, se orienta tomar diariamente los medicamentos. ¿Por qué? Porque el medicamento te permite tener tu sistema, estar compensado diariamente. Distraerse, importante, no es estar pensando continuamente. ¿Con qué? No es distraerse en la playa, ni paseando, no es distraerse con las cosas que te pueden motivar dentro de un domicilio. Tomar agua, hacer ejercicio físico y cumplir, importante, que a veces el diabético no lo cumple, con la dieta que te orienta tu médico. Acuérdense que la diabetes, excepto los casos más de diabetes de mayor severidad, muchas veces resuelven las personas con un tratamiento higiénico dietético. Y si no resuelven, por lo menos disminuyen el número de medicamentos. Por lo tanto, no es asentarse a sufrir ahora con esto, es sencillamente cumplir con estos consejos. Agradecerle porque son temas de interés que nos solicitan también los televidentes a través de los recursos de intercambio con los periodistas, con los medios en definitiva. Otro de los temas, doctor, que nos llegan, que podemos dejar para próximas jornadas, tiene que ver con las embarazadas, un tema que usted ayer trató, cómo afecta a la mujer embarazada a la COVID-19. Las gracias, lo esperamos mañana para tener detalles de cómo Cuba enfrenta esta terrible enfermedad que ha marcado al año 2020 y que comienza también marcando al 2021. A esta hora les recordamos que Cuba registró en el día de ayer 201 nuevos casos positivos con la enfermedad. Las provincias con mayor tasa de incidencia, La Habana, Mayabeque, Villa Clara, Matanzas, por tanto, siempre extremando las medidas en estos territorios. El oriente del país sigue marcando también la estadística. Santiago de Cuba, Guantánamo, veíamos a través del reporte de las Tunas, también cómo se extreman allí los cuidados. Recordarle a esta hora las 3 reglas de oro, aunque ayer conocí que el profesor Manuel Calviño nos relataba incluso que antes de las 3 reglas de oro, la autorresponsabilidad como factor esencial. Conductas responsables, disciplina y mucha información en estos temas para combatir la COVID-19. Y por supuesto, las reglas que usted conoce, el uso correcto del nasobuco, la desinfección de manos y superficies y el distanciamiento físico. Nos vemos mañana para seguir contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.